Buenos días, amados hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos y en victoria, ¿sí o no? Ay, sí, aleluya, qué bueno. Bueno, es una bendición poder estar en este inicio de año por aquí con ustedes. Vamos a orar, bueno, esperar un momentico que los chicos pasen a su clase. Bueno, gloria al Señor. Acompáñame por favor un momento más para orar por la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es alimento para nosotros. Tu palabra que es como la miel, Señor, más dulce que la miel. Tu palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es como rocío, que desciende sobre la tierra y da fruto, Señor. Por tu palabra, Señor, que es espíritu y que es vida, Padre Santo, y que nos vivifica, que nos da, Señor, a nosotros lo que necesitamos. Dios mío, hoy queremos venir, Señor, y comer de lo que tú has preparado, Dios mío, para esta casa. Te ruego en el nombre de Jesús, te plazca, Señor, en usar mi boca, y libre, Señor, de hablar lo que no es tuyo, Señor, de hablar de lo que no es necesario. Y nos conceda, Señor, a todos, Señor, ser edificados para tu gloria y tu honra en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En esta mañana quisiera hablarles acerca de la suficiencia de Cristo para superar nuestros límites. ¿Quiénes tienen límites en la vida? Yo no. Mentiras, yo sí tengo muchos límites. Hay muchas cosas que nos limitan, cosas que quisiéramos hacer, cosas que quisiéramos inclusive dejar de hacer, pero que sentimos que no tenemos la capacidad de ponernos límites, ¿no? Cosas que quisiéramos alcanzar, cosas que quisiéramos lograr, pero tal vez las vemos difíciles, las vemos inalcanzables. Hoy quisiera que hiciéramos un barrido, pero no lo voy a lograr porque sé que es un poco extenso. Voy a dividir esta charla en dos partes. Entonces hoy vamos a hablar. En la primera parte vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, algunos apartes, el capítulo 1 y capítulo 2. Entonces quisiera que el día de hoy hiciéramos una lectura general de algunas secciones y comentáramos algunas cosas importantes. La carta a los Colosenses es una carta llena de exhortación de parte del apóstol para esta iglesia. Era una iglesia que, aunque crecía en la fe y aunque era una iglesia que crecía en amor y era ejemplar, era una iglesia en la cual se habían comenzado a introducir algunos pensamientos que no eran propios de la palabra del Señor, algunas ideas filosóficas de la época y algunas ideas religiosas del judaísmo que pretendían devolver a algunas personas a la fe judía. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí en medio de las ideas filosóficas y del legalismo judío que querían penetrar dentro de la iglesia en Colosas. Pablo envía esta carta para animar a los hermanos y para recordarles su identidad y para ayudarles a proyectarse hacia donde debían apuntar en sus vidas. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido que no sabe para dónde va? Yo pensé que yo era el único. A veces nos sentimos así, como que sabemos que tenemos que avanzar, pero hay tantas voces alrededor, hay tantas ideas, hay tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, tantas personas que nos hablan, tantas expectativas que otros ponen sobre nuestros hombros y que decimos, no, yo no soy capaz de cumplir esto. Pero qué importante poder venir a la palabra del Señor y pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente como hijos de Dios debemos perseguir? Porque claro, es lindo y es importante buscar el éxito, buscar progresar, buscar crecer. Pero ¿qué es aquello en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos? ¿Qué es aquello en lo que el Señor desea que tú y yo crezcamos y avancemos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 1 de Colosenses, desde el versículo 3 al versículo 7 nos dice: este es Pablo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Una característica interesante de esta iglesia, de la iglesia de Colosas, es que era una iglesia que tenía fe, pero no una fe en cualquier cosa. Hoy en día tenemos una idea bastante interesante acerca de la fe. Nosotros como creyentes, como personas que creen en la palabra del Señor y que hemos estudiado de alguna manera o que hemos leído la palabra, entendemos que según la Escritura, la fe es ¿qué? Según Hebreos, es la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Y la fe puede ser para nosotros una actitud muy positiva de creer que yo puedo, ¿sí o no? Pero resulta que la fe a la que nos llama la Escritura no es una fe sencillamente que cree que puede hacer cosas grandiosas, y no es sencillamente una esperanza en alcanzar cosas maravillosas. Entonces hay gente que dice: uy, si yo le tengo tanta fe al Medellín, que este año sí o no, le tengo tanta fe a esto o aquello, no, yo le tengo mucha fe a ese medicamento porque es que ese es súper bueno y es más caro, yo le tengo mucha fe. Y tenemos fe en un montón de cuestiones, un montón de cosas extrañas. Y si nos ponemos a mirar, inclusive nosotros como creyentes, puede que también nuestra fe esté puesta en algunas cuestiones que, si somos honestos, no necesariamente son en el Señor. Pero lo que Pablo estaba resaltando de esta iglesia era que la fe que ellos tenían era una fe que estaba cimentada en Cristo Jesús. La fe cimentada en Cristo Jesús. Y algo que también él resaltaba era el amor que tenían por los santos. Y es interesante porque esa fe que está cimentada en Cristo Jesús es una fe que tiene unas evidencias. ¿Sí o no? Yo puedo decir que creo en Dios, pero como ya hemos leído, ¿no? Como dice en Santiago, que bien, los demonios también creen y tiemblan. A veces nosotros decimos que creemos, pero no temblamos. Ellos sí tiemblan. ¿Pero por qué tiemblan? Porque ellos saben quién es Cristo. Nosotros se supone que sabemos quién es Cristo y a veces ni siquiera tenemos la capacidad de confiar en Él. Pero sí tenemos fe en otra cantidad de cosas que son arena movediza. Pero nuestra vida, que debería estar cimentada en la roca firme que es Cristo, a veces sentimos que se nos tambalea y que se nos va de las manos porque se nos acabó el empleo. Sentimos que se nos va de las manos porque vino la enfermedad a nuestra familia. Sentimos que se nos va de las manos porque resulta que no nos llegó el pago cuando debía y la situación del país está muy dura. Y Petro y tal cosa y el salario y no sé qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a pagar a aquel? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Y se nos desvanece la fe mágicamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que detenernos un segundo y pensar: ¿dónde está tu fe? Hay una canción de Marcos Vidal que comienza así: ¿dónde está tu fe? ¿Aún sigue alerta? ¿Sigue aún en pie o ya está muerta? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? El día de hoy, aquí, comenzando este 2026, ¿dónde está la fe sustentada? Vale la pena detenernos y preguntar si nuestra fe está en la roca que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, o está sostenida sobre la arena de este mundo, todas las cosas de este mundo que cambian. Cada año todo cambia, cada día todo cambia, las circunstancias cambian, el empleo cambia, la gente cambia, todo pasa, ¿sí o no? Pero Él no cambia, Él no pasa. Por lo tanto, necesitamos detenernos un segundo y pensar: ¿dónde está mi fe? ¿En la roca que es Cristo o en las cosas de esta vida que se desvanecen? Y del amor, la palabra de Dios, el evangelio de la gracia, que era en lo que ellos habían creído, había llegado a ser en ellos, había llegado a ellos, y había producido un fruto evidente que continuaba creciendo. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Esa fe que ellos tenían
ese amor por los hermanos era una cosa que era evidente. Y es interesante también, porque entre ellos eran una comunidad que no solamente se amaban como comunidad, sino que tenían amor por los otros hermanos por fuera del mundo. Y eso me habla también de que nuestra fe necesita ser una fe que también se interesa por la necesidad de otro. ¿Cuántos tienen necesidad hoy aquí? Levante su mano, por favor. Yo creo que todos tenemos necesidad de algo, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted tiene facilidad para preocuparse por las necesidades de sus hermanos alrededor? No me responda. Yo le respondo, la mía, yo no. Muchas veces me encuentro muy escaso para preocuparme por la necesidad de los que están a mi alrededor, de mis hermanos. Porque siempre es mucho más fácil ver lo que a nosotros nos preocupa, ¿cierto? ¿O no? Claro. Gracias, mis hermanos. Pero qué difícil es poner el corazón e interesarnos en la necesidad del otro. Es muy fácil, por ejemplo, dar cuando nos está faltando en la casa, ¿cierto? Es un poco más fácil. Y yo digo un poco más fácil porque a veces ni siquiera cuando tenemos un poquito más, tenemos el corazón para darle a otro que está en necesidad. Y sin embargo, lo que nos exhorta aquí la palabra, o más bien lo que Pablo está expresando, es que el amor de ellos por los santos era un amor grande, un amor evidente. Y este es también un tope, tomando el lenguaje del pastor, que es necesario que este año también nosotros busquemos superar. El tope del amor por el otro, el tope de la fe en Cristo, que tal vez es pequeña, que crezcamos en fe y en confianza en el Señor, pero también ese tope del amor por el hermano, del amor por el necesitado, de no mirar tanto nuestra propia condición o nuestra propia necesidad, no, que miremos también la necesidad del otro y seamos activos en procurar el bien del otro. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, la palabra de Cristo, la palabra del Señor traía un fruto que era evidente para ellos. Y esto es muy importante, mi hermano. La fe tiene que ser evidente. La fe que nosotros profesamos no debe ser una fe nominal, una fe de nombre, una fe de domingo. Tiene que ser una fe que se refleje cada día, pero no solamente en las actitudes religiosas que tenemos, que el amor que nosotros también tenemos como hermanos también lo reflejemos en el mundo. ¿Sí o no? Porque tenemos vecinos que a veces son difíciles de amar, ¿o no? Yo tengo unos más lindos. Todos tenemos vecinos que son difíciles de amar, o hermanos que son difíciles de amar, ¿sí o no? O compañeros de trabajo, o jefes, o de todo. El problema es que nosotros también tenemos cositas. Y sin embargo, que la fe que nosotros profesamos sea tan evidente, que ese mismo amor que vino en rescate por todos, también sea evidente para aquellos que no conocen de Cristo. Es muy lamentable y yo también tengo que arrepentirme de esto, de a veces pensar que como yo ya tengo a Cristo, estoy todo bien. Pero es que el hecho es que yo tenga a Cristo, quiere decir que Él me ha hecho a mí pescador de hombres. Y a todos nosotros los que estamos aquí, Él nos ha dado también una labor de ir y alcanzar a otros. Que ese mismo amor y esa misma paz de la que disfrutamos nosotros, no seamos egoístas, sino que la evidenciemos y vayamos y compartamos el evangelio a otros. Eso es también hacer evidente la fe. Y eso es también tal vez un tope que muchos de los que estamos aquí necesitamos superar este año. Ese amor por el otro, esa capacidad de ir y compartir el evangelio con el hermano, con el amigo, con el compañero, con el que sea, con el taxista, con el del Uber, con el de lo que sea. Menos con el del Didi Moto para que no se caiga. De resto me trató con él también. Con todos. Amén. Acompáñame por favor, versículo 9 al 13, 9 al 14, dice, Colosenses 1, 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La oración de Pablo para los colosenses en este punto es, número uno, que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa también debe ser nuestra oración, y de hecho es la oración del pastor, la oración de nosotros como líderes, y debe ser la oración de todos, que todos crezcamos en el conocimiento de Dios, pero un conocimiento de Dios que no es un conocimiento meramente teórico. Y cuando digo meramente, no quiere decir que no haya necesidad de conocer al Señor en su palabra y de estudiar la palabra del Señor, pero que esa palabra que ha sido sembrada en nosotros, como ya dijimos, tenga un fruto y que es evidente porque conocemos a Dios. Yo no puedo conocer a una persona con la que no paso tiempo. Yo no puedo conocer a mi suegra si no voy a la casa de ella a comer frijolitos, a preguntarle ella cómo está y toda la cosa, ¿sí o no? No puedo conocer a ninguno de ustedes si yo no me siento a tomarme un tinto aquí al final del servicio y por lo menos preguntarle, ve cómo estuvo la semana, tal cosa. ¿Sí o no? No podemos hacer eso. Yo no puedo conocer a un Dios con el que no me relaciono. Yo no puedo decir, ay sí, yo conozco a Dios, cuando no tengo ni idea cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Conocemos la voluntad de Dios verdaderamente para nosotros? ¿Sí o no? O tal vez podemos decir, la estoy conociendo, la estamos conociendo. Eso es muy bueno. Pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos que esa sea una actitud constante en nosotros, el conocer a Dios. Tal vez ese sea otro tope que necesitamos superar este año. Conocer más profundamente al Señor en su palabra y en comunión con Él. Porque así vamos a poder recibir esa sabiduría y esa inteligencia espiritual que Él desea que tengamos. El apóstol Santiago decía, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí o no? El cual la da abundantemente. Si usted tiene falta de sabiduría, bueno, este año es el año de subir ese tope de sabiduría, ¿no? Pero recuerde, la sabiduría de la que estamos hablando no es la sabiduría que yo tengo, lo que a mí me parece. No, es la sabiduría que viene por la palabra, viene por conocer al Señor. Que este sea un año en el que podemos crecer en el conocimiento del Señor. Otra de las oraciones del apóstol era para que anduvieran como es digno del Señor, es decir, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no sabemos qué es lo que a Dios le agrada? Le pongo un ejemplo. Uno se pone a conversar con personas que llegan y le dicen, yo no creo que Dios se enoje porque yo viva en unión libre con mi novia. Pues yo soy fiel, yo solamente vivo con ella, yo no estoy con ninguna otra. Yo no creo que Dios tenga problema con eso. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con esa clase de pensamiento? Es un pensamiento que está, digamos, teniendo una idea de Dios que está distorsionada. ¿Por qué está distorsionada? Porque pensamos que el amor de Dios es tan grande que no confronta el pecado. ¿Sí o no? Pero cuando venimos a la palabra, entendemos que Dios aborrece la fornicación. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que piensa que puede vivir su vida de cualquier forma sin tener en cuenta la palabra del Señor? ¿Será que agrada al Señor? ¿Cómo voy yo a agradar, por ejemplo, a mi esposa si no tengo en cuenta lo que a mi esposa le gusta o no le gusta? Pues no puedo. Puedo hacer muchas cosas. Yo le puedo llevar a ella geranios, le puedo llevar de esas siempre vivas, que son tan bonitas, ¿sí o no? Le puedo llevar rosas, y sí, muy lindas, pero a ella no le gustan tanto. ¿A ella qué le encantan? Girasoles.
Si quiere ver a esa mujer derretirse, llévele girasoles. ¿Por qué? Porque lo que a ella le agrada, yo lo tengo que tener en cuenta. Si no, yo no puedo tener una relación profunda con ella. Si yo no tengo en cuenta qué es lo que agrada al Señor, ¿cómo voy yo a crecer en mi relación con Él? Pero si yo quiero vivir mi vida y pensando que yo puedo tener una relación con Dios a mi manera, como tantas personas dicen, es que yo con Dios me relaciono como yo quiera. Es que mi Dios no es como el suyo. Es que el Dios en el que yo creo no es así. El Dios en el que yo creo es puro amor. Nada de juicio, ¿sí o no? Pues yo no leí un poquito, como hemos estudiado también aquí, dice que el Padre a nadie juzga, pero que ha dado todo el juicio al Hijo, y que algún día el Señor juzgará a vivos y a muertos. Entonces tenemos un Dios que sí juzga, ¿sí o no? Pero tenemos que también tener cuidado con la idea que tenemos del Señor. A veces también es una idea que es tan absurda y tan legalista, como ese que tiene un amigo mío decía, es como la gente que piensa que Dios está todo el tiempo con un bate de béisbol aquí mirando a ver usted cuando las mete para, ¿sí o no? Como a las cucarachas, ¡ay, te vi! ¡Pah! A veces también tenemos esa idea de Dios y es igual de perversa, es igual de perniciosa, es igual de equivocada. Porque es una idea que también está basada en mi manera de pensar de cómo debería ser Dios y no es lo que el Señor nos dice en su Escritura. Por eso, para conocer al Señor y para poder tener una relación con Él, debo conocerlo en la Escritura. Esa es la revelación que Él te ha dado a ti y a mí para conocerle. No hay otra manera de poderle conocer. Además, otra cosa que el apóstol quería y oraba para ellos es que fueran fortalecidos con todo poder. ¡Wow! Esto es brutal. Con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Sí o no? Eso es como de los Power Rangers. Eso es muy bacano porque cuando escuchamos eso es como, uy, Dios mío, esa es la potencia que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestra vida. Seamos llenos de poder, investidos de su poder. ¿Pero para qué? Lo dice más adelante. Para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra es toda bonita, pero yo no sabía qué significaba. ¿Usted sabe qué significa longanimidad? Longanimidad dice que es la virtud de tener la constancia, serenidad y fortaleza de ánimo frente a adversidades, sufrimientos o provocaciones, actuando con generosidad y clemencia a largo plazo. ¿Cómo la ve? Es un alma extensa, eso me pareció muy bonito, que permite superar obstáculos sin perder el ánimo. Tremendo, porque es que nosotros queremos poder para tener éxito y no sé qué, un montón de cosas, chan, ¿sí o no? Y bacano, Dios también nos puede ayudar para eso. Pero lo que nos está hablando el apóstol Pablo es en un contexto, por ejemplo, en el que la iglesia era perseguida, ¿sí o no? Y en medio de la persecución y de las adversidades de la vida, ¿qué es lo que uno primero hace? Yo deprimíme, ponerme ansioso, pensar, no, qué cosa tan horrible, Dios mío, bendito. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué 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 voy a hacer? No dormir, no comer, se me va todo, se me cae el pelo, ¿sí o no? Me salen más canas, me pongo flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, de todo. Pero resulta que el poder que Dios nos da no es para que nosotros nos muramos en nuestras miserias. El poder que Dios te da a ti es para que tú seas capaz de soportar la prueba y seas capaz de permanecer firme confiando en el Dios que tú tienes. Porque el poder de Dios, hermano, se perfecciona en tu debilidad. Si tú quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida, tienes que reconocer que eres débil y que tú no puedes. Entre más nos demoremos nosotros en reconocer nuestra debilidad, más nos vamos a demorar en ver la mano de Dios obrando. Porque Él es poderoso para salvar,
Pero si tú no le pides que te salve, pues, ahí está la fe obrando, ¿no? Confiando en Él. Entonces ese poder y esa potencia que está en ti, que Él quiere que tú tengas, que el apóstol Pablo escribía para que tuviera la iglesia en Colosas, era para que ellos pudieran soportar en medio de la prueba, soportar en medio de la crisis, permanecer con paciencia y con longanimidad en medio de la angustia. Yo te pregunto, ¿hoy estás tal vez con angustia en tu vida? Tal vez te falta paciencia, tal vez quisieras ver la mano de Dios obrando así, ya. Como la gente que dice, Dios, dame paciencia, pero ya. Hermanos, necesitamos el poder de Dios para poder confiar en Él y que nuestra alma esté aquietada en Él. Nuestra alma esté tranquila y podamos saber, Señor, tú eres mi buen pastor. Tú eres mi buen pastor y tú cuidas de mí. Para crecer en el Señor necesitamos crecer en nuestro conocimiento. Bueno, ya lo hablamos. Vamos a ir al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Qué lindo. Pablo luchaba aún por los hermanos que él no conocía. Tremendo. En oración, en ayunos, rogando y clamando al Señor por ellos. Eso es un corazón de así, que crece. Y ese amor era posiblemente el amor que él también veía en los colosenses, pero ese tope también de amor es el que nosotros también tenemos que crecer, en amor por nuestros hermanos, orar por los hermanos en necesidad alrededor del mundo, de todas las denominaciones, de todas las congregaciones. Yo conozco iglesias que lamentablemente ven con soslayo a las iglesias de otras denominaciones y que piensan, no, ese es de la Bautista, mejor dicho, eso es. No, es que ese es de la Wesleyana. No, es que ese es de allí, que ese es de allá, que es que no hay que, hermano, no. O somos de Cristo o no somos de nadie. Somos de Cristo. Entonces esa división y esa forma de pensar, hermano, no. Tenemos que expandir el amor y rogar, así como rogamos que el Señor nos use a nosotros como congregación y que nos haga reyes y sacerdotes y nos empodere y vayamos y ganemos almas. Eso mismo tenemos que estar rogando por todas las iglesias de la ciudad, porque solos no podemos, pero que el Señor nos traiga unidad. Amén. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo quería que ellos conocieran sus propias luchas, sus propias guerras, sus propias batallas, para que de esa manera ellos también recibieran consolación y pudieran unirse en amor. Por eso es tan importante que nosotros también conozcamos las batallas de los demás, porque cuando oramos por el otro, cuando sabemos qué necesidades tiene el hermano, sabemos cómo ministrarle. Una de las cosas más importantes cuando usted y yo estamos sirviendo en un ministerio es conocer la necesidad de nuestros hermanos, porque de esa manera usted entiende qué necesita reforzar, qué necesita enseñar, cómo necesita acompañarles. Pero si no sabemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a pastorear un pastor a unas ovejas que no conoce, si no conoce el estado de esas ovejas? Resulta que nosotros tenemos un buen pastor, pero también entre nosotros necesitamos cuidarnos como hermanos. Amén. En esa unidad, debía llevarlos a alcanzar todas las riquezas, wow, ¿sí o no? Pero no las riquezas terrenales, sino las riquezas del pleno entendimiento. ¿Pero el pleno entendimiento de qué? ¿De qué? Del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios, el Padre y de Cristo? Eso es como una cosa así, una cosa tan rara, ¿no? Resulta que el principal deseo de Pablo era que ellos pudieran recibir, conocer y entender de manera profunda y vivencial el misterio de Dios en Cristo, o sea, el misterio de su gracia, esa gracia que no tiene
ningún antecedente en el mundo, esa gracia que es un escándalo para el mundo entero, esa gracia que no tiene comparación. Hermano, la gracia del Señor para ti y para mí es un misterio. Es tanto que las cosas que el Señor le ha revelado a la iglesia y a los profetas es algo que dice que aún los ángeles quieren mirar a ver qué es eso. Es una cosa gloriosa y las tenemos para ti y para mí, pero si no tenemos deseo por conocerlas, nos vamos a perder de la gran riqueza que el Señor quiere que tengamos, entendiendo que en Él están escondidos todos los tesoros, toda esa riqueza de sabiduría que no puede ser entendidas por la mente humana si no son reveladas por Dios mismo a los hombres. Mi hermano, ¿usted tiene dificultad para entender la Escritura? Levánteme la mano. Yo levanto los pies, las manos, todo. ¿Sí o no? Pues mi hermano, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Usted necesita leer la palabra del Señor dependiendo de la revelación de Cristo. No solamente los estudios exegéticos del diccionario bíblico, gloria a Dios por eso, pero si no está el Espíritu Santo en medio de nosotros, revelándonos su palabra, dándonos un entendimiento profundo de ella, no es suficiente. No es suficiente, mi hermano, con que tú te aprendas todos los versículos de memoria. Esa palabra tiene que ser vida en nosotros. Versículo 8: que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuáles son nuestros modelos a seguir hoy en día? Uno puede hacerle esta pregunta a los adolescentes y uno más o menos tiene una respuesta, ¿sí o qué? Porque uno dice, es que los adolescentes y los jóvenes son tan influenciables. No, es que vea ese Bad Bunny, esa Karol G, esos internet, ese Facebook, ese Instagram, ese TikTok y todas las cosas que ven allá tan horribles y todo, ¿sí o no? Y es cierto, eso no deja de ser cierto. Pero como siempre es más fácil mirar la paja de los otros que mirar la de nosotros, vamos a quitarnos la viga. Vamos a mirar cuáles son nuestros modelos a seguir. Cuáles son las ideas del mundo que tal vez nosotros estamos adquiriendo, que estamos aceptando en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque esto es importante. Porque Pablo llama a los colosenses a tener cuidado. Cuando él dice, mirad, no les está diciendo, o sea, mire para allá. No, está diciendo, preste atención, pilas, espabilese, ¿sí o no? ¿Cómo más le decimos? Avíspese, ¿sí o no? A ver, mosca. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué ocurre? El mundo está lleno de tradiciones, maneras de pensar, formas distintas de ver la realidad, de ver la sociedad, de ver la vida en general. Cosas que en ocasiones nosotros, como adultos, aceptamos en nuestra vida sin someterlas al más mínimo análisis a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestros criterios de belleza, por ejemplo? ¿Cuál es ese estándar de belleza que las mujeres y los hombres también perseguimos normalmente? ¿Quién nos lo impone? ¿Quién nos dice es que así debe ser? Es que las mujeres deben ser así, se tienen que ver así, se tienen que vestir así, ¿sí o no? Hay una cuestión que estos días he mirado. Hay una tendencia que la han llamado la narcoestética, ¿sí o no? Usted sabe a qué me refiero, ¿no? ¿Cómo que la narcoestética? Pues es que resulta que los narcotraficantes, que para nadie es un secreto, lo que hacen con las mujeres que ellos quieren tener es que les dicen, vea, usted es muy linda, pero entonces yo le voy a pagar la cirugía de acá, la 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 de acá. Eso sí, usted es para mí, yo le pago todo, pero tan, ¿sí o qué?
Y en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad paisa, medellinense, antioqueña, lamentablemente ese es el modelo de belleza, ese es el criterio. Y entonces la mujer que no tiene cierto tipo de cabello, entonces la mujer que no se viste de cierta manera, que no huele de cierta manera, que no se pone ciertas cosas, o que no tiene ciertos aparatos, o que no habla de cierta manera, entonces no vale. No, está por fuera, está fea, está lo que sea. Eso es un criterio. Yo pregunto, hermanos y hermanas, bueno, y los hombres también. Si usted no es un hombre negociante, si usted no es un hombre empresario, si usted no es un hombre machista, si usted no es un hombre así, asá, y que piensa de esta manera y que se viste de esta forma y que habla de cierta manera y que se mueve de tal manera y que tiene, ¿sí o no? Y que tiene carro y que tiene casa y que no sé qué y que hace trading y de todo. Si usted no hace eso, entonces usted está quedado, porque entonces usted no vale, es un hombre que no vale. ¿Estoy exagerando? ¿Qué es eso? ¿Quién nos ha impuesto ese criterio? ¿Hasta qué punto nosotros aceptamos esas lógicas de vida? Y nos podemos quedar hablando de muchas otras cosas en el mundo, ¿sí o no? ¿A qué debemos aspirar como sociedad? A tener y tener y tener y tener y tener, ¿sí o no? Sobre todo en esta ciudad que cada vez está más cara, ¿sí o qué? Además, si usted no tiene, pues no puede vivir en ninguna parte porque no le da para pagar. Y cosas por el estilo. ¿Cuáles son nuestros criterios de vida? Cada uno puede analizarse a sí mismo y pensar, bueno, ¿yo a qué le estoy apuntando en mi vida? ¿Qué es lo que yo persigo? ¿Es realmente eso lo que Dios quiere que yo persiga? ¿O es la filosofía del mundo que me ha estado contaminando tanto el corazón y que me hace a mí pensar que yo no valgo si no tengo eso? Que yo no valgo si yo no soy así. Cuidado, mis hermanos, cuidado. ¿Cómo vamos a darnos cuenta además de esas huecas sutilezas del mundo que nos engañan si no entendemos ni conocemos la voluntad revelada de Dios en su palabra? Estamos perdidos. Estamos perdidos. El mundo se mueve a partir de los deseos de los hombres. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando, recuerde, de un sistema de valores. Estamos hablando de un sistema de pensamiento en el cual viven aquellos que no han recibido la luz del Evangelio. Dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo. No se está refiriendo a que no améis a las personas del mundo que tienen una necesidad de Cristo. No, está hablando, no ames este sistema podrido, este sistema que odia a Dios, este sistema que es anti Dios. No lo ames, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo, hermano, es arena movediza. Todo lo que el mundo te promete como, este es el estándar, vamos por eso, sí, búscalo, desgástate tu vida por esa empresa, mejor dicho, acábate, pero lucha por tus sueños hasta morirte, sí. El mundo pasa. Y dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tope que nosotros necesitamos superar este año principalmente es buscar hacer la voluntad de Dios más, buscar conocerle más, buscar su voluntad y su deseo para nosotros más cada vez, hermano. Dios no nos llama a perseguir lo máximo que el mundo persigue, lo mismo que el mundo persigue, perdón. Por eso los que predican en los púlpitos solamente éxito profesional, abundancia financiera, prosperidad, pero que no hablan de tomar la cruz cada día,
que no hablan de morir a nosotros mismos, que no hablan de morir a nuestros deseos. Esos, lo que están predicando es un falso evangelio. Y son unos falsos maestros, porque predican un evangelio conforme al mundo y no conforme a Cristo. Necesitamos tener cuidado, mis hermanos, porque las huecas sutilezas y las filosofías del mundo también se meten en la iglesia. Y si tú y yo no estamos preparados y conocemos la Escritura, nos vamos como borregos, nos vamos como burritos, vea, al desfiladero. Cuidado. Es nuestra responsabilidad enseñar la palabra tal y como es, pero es tu responsabilidad vivirla. Es tu responsabilidad aplicarla, es tu responsabilidad también aprenderla, leerla y meditar en ella, porque si no, de nada sirve lo que hacemos acá. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos aspectos nos hablan, número uno, de una falsa humildad. Falsa humildad y culto a los ángeles, ¿no? Que eran además parte de las falsas enseñanzas que se estaban metiendo en la iglesia de Corintios. Pero resulta que el antídoto para esa falsa humildad es poner a Cristo en su lugar, poner a Cristo en el lugar que le corresponde en la iglesia. Porque cuando Cristo es exaltado, ¿quién se puede exaltar? Me encanta la canción que cantamos ahorita. Cristo sea el centro de todo. El centro de mi vida, el centro de tu iglesia, el centro de todo. Que si Cristo está en el centro, mejor dicho, no hay nadie que se pueda levantar aquí y decir: es que yo soy el que más sé. Por favor. Es que yo soy el que aquí más sabe de todos los que están acá. Ay, por favor. No. La iglesia no se sostiene por los hombres. La iglesia se sostiene porque Cristo sostiene su iglesia. Es verdad, los hombres necesitan disponerse en sus manos para poder guiar a la iglesia, pero es Cristo el que sostiene la iglesia. Cristo es el que hace la obra. Cristo es el que nos sustenta. Y entonces lo que pasaba es que en esta época, como a veces nos pasa, había una idea que empezó a meterse en la iglesia, a decir que los ángeles también eran seres que merecían adoración. Y entonces ellos se sentían súper espirituales por pensar eso. Entonces decían: no, es que nosotros ya sabemos esto y tenemos esta revelación de los ángeles y tal cosa y tal otra. Resulta que hoy en día hay una tendencia también muy parecida. Yo no sé si ustedes han visto por ahí que hay gente que le reza a los ángeles y a San Miguel Arcángel y a no sé qué y no sé cuál cosas. Bueno. Pues resulta, mis hermanos, que ya leímos una cuestión muy importante que dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está poniendo aquí una verdad. Mire, el que está en la cabeza es Cristo. Por encima de Él no hay ninguno. Y el único que merece nuestra reverencia y nuestra adoración es Cristo mismo. Pablo está tratando de corregir esta herejía. Y hay algo que es interesante que nosotros tenemos que entender, hermanos, respecto a este punto de los ángeles. Los ángeles son seres creados, así como nosotros somos seres creados. Como son seres creados, los ángeles no son Dios. Como no son Dios, los ángeles, dice la Escritura, que inclusive serán juzgados por la iglesia. Eso está en 1 Corintios 6:3. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, la iglesia al final de los días va a tener un papel muy importante en toda la cuestión del juicio. Pero ¿eso qué quiere decir? Nosotros no estamos llamados a adorar a los ángeles. Además, Apocalipsis 19:10, cuando el ángel se le aparece a Juan
Y Juan, después de ver la revelación tan impresionante que estaba viendo y los candelabros y el resplandor y la cosa, Dios mío, quiso postrarse a adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? Dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando usted a alguien le diga: venga, es que récele al angelito, récele, que ángel de la guarda, mi dulce compañía. No se le reza a los ángeles. Es además una forma de idolatría. Y como forma de idolatría, es abominación delante del Señor. Entonces, mi hermano, nada de eso tiene que ver con nosotros. Para terminar, el centro de todo esto, mis hermanos, como lo dijimos hace un momento, tiene que ser entender quién es Cristo en nuestra vida. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para la iglesia? Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 23. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Podemos conocer a Dios porque Cristo nos revela quién es Dios. Él es Dios y nos revela al Padre. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea que aquellos que piensan que el Hijo es una creación, que Él es creado, hay que decirles: bueno, mi Biblia dice que Él es antes de todas las cosas. Antes de que existiera, mejor dicho, cualquier cosa. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra guía. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, hermano, el cual se predica en todas las naciones que están bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es el Dios que nos sostiene a ti y a mí. Esa es la roca que nos tiene que sostener a nosotros, hermanos. Ese tiene que ser el cimiento para poder avanzar en nuestra vida. Es la potencia de este Cristo la que te sostiene a ti en tu adversidad. Es la potencia de este Dios soberano que existe antes de todas las cosas, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que te ha rescatado a ti, que te ha hecho suyo, que te ha hecho su hijo, que no te va a abandonar y que no te va a dejar, y que, como dice en otra parte de la escritura, te irá llevando de gloria en gloria si tú permaneces firme en Él, en la esperanza que tenemos en Él, solamente en Él, mi hermano. Así que quiero animarte esta mañana a que pongas tu confianza en el Señor, que recordemos, estamos llamados a poner nuestra mirada solamente en Él. Y si Él es el que sustenta todas las cosas, Él es el que ha creado todas las cosas, el primogénito de toda creación, el que ha resucitado, el que me ha perdonado de mis pecados y de mi maldad, Él puede hacer mucho más de lo que yo veo en mi vida, que es ahora. Tal vez tú ves hoy tu vida como algo que no tiene futuro,
como algo sin esperanza, como algo que no tiene razón de ser, como que ya no dan un peso por ti, como que ya está todo acabado, como que ya, mejor dicho, de aquí para la tumba. No, mi hermano, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Él. Que hoy sea un día en el que tú puedas aferrarte a esa verdad y estar sostenido en aquel que lo sustenta todo, mi hermano. Pongámonos de pies y vamos a orar al Señor.